Hola, hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso y lleno de romance. Ya saben que nos encanta hablar de las parejas que nos roban el corazón, y hoy, amigos míos, tenemos un tema que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo y que nos han hecho suspirar con su talento y sobre todo con su innegable química. ¿Recuerdan esa chispa que saltó de la pantalla en asteriscos en Calcap Masterisco? Uf, nosotros sí. Y esa chispa, como bien saben, traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad, aunque, como toda buena historia, tuvo sus altibajos. Así que prepárense porque hoy vamos a explorar una pregunta que nos hemos hecho todos los que seguimos esta pareja con el corazón en la mano: ¿hubo una propuesta navideña bajo el árbol? Dijo Hande que sí. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista que nos permita acercarnos a la verdad. Porque, seamos honestos, todos queremos un final feliz para esta pareja. Antes de que nos metamos de lleno en el chisme, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos cositas nuevas y emocionantes para compartir con ustedes. Y si ya son parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios y likes nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora sí, empecemos con la investigación. Prepárense para un viaje lleno de especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, mucho pero mucho amor, o al menos, la esperanza de que el amor siga vivo entre estos dos talentosos actores. ¿Listos? ¡Vamos allá! El romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un torbellino que nos arrastró a todos. Desde el momento en que los vimos interactuar en asteriscos en Calcap Masterisco, la química era palpable. Era evidente que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a que el amor había florecido en el set de grabación. Y efectivamente poco después confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Su relación fue pública y llena de momentos adorables. Los vimos viajar juntos, compartir fotos en redes sociales, dedicarse mensajes cariñosos. Eran la pareja perfecta. Los fans estaban extasiados y no dejaban de comentar lo bien que se veían juntos. Incluso se hablaba de planes de futuro, de una posible boda. La ilusión estaba por las nubes. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y, finalmente, la noticia que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado. La noticia fue un balde de agua fría para todos. Los fans estaban devastados y no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado la ruptura de esta pareja que parecía tan sólida? Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos decían que la distancia, debido a sus compromisos profesionales, había sido un factor determinante. Otros apuntaban a los celos y las inseguridades. Y por supuesto, no faltaron los que mencionaban la intromisión de terceras personas. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Las relaciones son complicadas y a veces, simplemente, las cosas no funcionan, por mucho que nos duela. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue un duro golpe para ambos. Después de la ruptura, ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en sus proyectos profesionales y se le ha vinculado sentimentalmente con otros actores, aunque ella siempre ha mantenido su vida personal en privado. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con su trabajo y se le ha visto en compañía de otras mujeres, pero sin confirmar ninguna relación seria. Y es aquí donde entra en juego nuestra pregunta principal: ¿hubo una propuesta navideña bajo el árbol? Los rumores sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande han estado circulando desde hace tiempo. Algunos fans aseguran haberlos visto juntos en secreto, mientras que otros afirman que han estado intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Pero, ¿de dónde surge este rumor de la propuesta navideña? Bueno, todo comenzó con una publicación en redes sociales.
Un usuario anónimo afirmó haber visto a Kerem comprando un anillo de compromiso en una joyería de lujo en Estambul. La publicación se viralizó rápidamente y los fans comenzaron a especular sobre quién sería la afortunada. Y por supuesto, el nombre de Hande Erçel fue el primero en salir a relucir. Además, algunos medios de comunicación turcos informaron que Kerem había planeado un viaje sorpresa a un destino romántico para pasar las fiestas navideñas con Hande. Según estas fuentes, Kerem tenía la intención de pedirle matrimonio a Hande bajo el árbol de Navidad. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? La verdad es que no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem o Hande. Sus representantes han negado los rumores y han pedido respeto a su privacidad. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza y siguen buscando pistas que confirmen la reconciliación y la posible propuesta. Hemos analizado sus redes sociales en busca de alguna señal, algún mensaje subliminal que nos indique que están juntos de nuevo. Hemos revisado fotos antiguas, vídeos de entrevistas. Hemos hecho de todo. Y aunque no hemos encontrado ninguna prueba contundente, sí hemos notado algunos detalles que nos hacen pensar que la puerta a la reconciliación podría estar abierta. Por ejemplo, hemos visto que ambos actores han estado utilizando prendas de ropa similares en sus últimas publicaciones en redes sociales. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Además, hemos notado que se han estado dando me gusta a publicaciones mutuas, algo que no hacían desde su ruptura. Y lo más importante, hemos visto que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas recientes, y lo han hecho de una manera muy respetuosa y cariñosa. Hande ha dicho que siempre guardará un gran cariño por Kerem y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Kerem, por su parte, ha afirmado que Hande es una mujer muy talentosa y que le desea lo mejor en su vida. Estas declaraciones, aunque sutiles, nos hacen pensar que no hay rencor entre ellos y que podrían estar dispuestos a darse una segunda oportunidad. Y es aquí donde entra en juego nuestra imaginación. Podemos visualizar la escena: Kerem, vestido elegantemente, arrodillándose frente a Hande bajo un árbol de Navidad iluminado con luces parpadeantes. En su mano, un hermoso anillo de diamantes. En sus ojos, una mirada de amor y esperanza. Hande, sorprendida y emocionada, con lágrimas en los ojos. Después de unos segundos de silencio, responde con un rotundo sí. La pareja se abraza y se besa, sellando su amor para siempre. Los fans presentes en la distancia gritan de alegría y celebran el amor que ha renacido. Pero volvamos a la realidad. Todo esto es solo una fantasía, una ilusión que hemos creado en nuestras mentes. La verdad es que no sabemos qué pasó realmente entre Kerem y Hande durante las fiestas navideñas. No sabemos si hubo una propuesta, si dijeron sí o si simplemente pasaron las fiestas por separado. Lo que sí sabemos es que ambos son personas maravillosas, talentosas y que merecen ser felices. Y si su felicidad implica estar juntos de nuevo, nosotros seremos los primeros en celebrarlo. Pero por ahora, solo podemos esperar y seguir buscando pistas que nos permitan acercarnos a la verdad. Ahora bien, vamos a considerar algunos escenarios alternativos. Tal vez la propuesta no fue de matrimonio, sino de algo más sencillo, pero igualmente significativo. Tal vez Kerem le propuso a Hande volver a ser amigos, dejar atrás el pasado y construir una nueva relación basada en el respeto y el cariño mutuo. O tal vez la propuesta fue de un proyecto profesional. Quizás Kerem le propuso a Hande volver a trabajar juntos en una nueva serie o película. Sería una excelente manera de revivir la magia que los unió en Asteriscos en Calcap Masterisco y de demostrarle al mundo que su química sigue intacta. Incluso podríamos pensar que no hubo ninguna propuesta. Quizás Kerem y Hande simplemente se reunieron para hablar, para aclarar sus sentimientos y para decidir qué camino seguir. Tal vez decidieron seguir caminos separados, pero manteniendo una relación cordial y amistosa. Todas estas son posibilidades. La única verdad es que solo Kerem y Hande saben lo que realmente pasó entre ellos. Y aunque nos encantaría saber todos los detalles, debemos respetar su privacidad y esperar a que ellos decidan compartir su historia con nosotros, si es que así lo desean. Pero mientras tanto podemos seguir soñando, especulando y buscando pistas. Podemos seguir apoyando a ambos actores en sus carreras profesionales y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Y podemos seguir creyendo en el poder del amor, ese sentimiento capaz de superar cualquier obstáculo y de unir a las personas, incluso después de una ruptura.
Y hablando de pistas, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Recientemente Ande ha empezado a seguir a la madre de Kerem en Instagram. ¿Qué significa esto? Algunos fans creen que es una señal de que la relación entre Ande y la familia de Kerem sigue siendo buena y que podrían estar allanando el camino para una reconciliación. Otros, sin embargo, creen que es solo un gesto de cortesía y que no hay que darle demasiada importancia. Pero seamos honestos, en el mundo del espectáculo cada detalle cuenta. Cada me gusta, cada comentario, cada nueva amistad en redes sociales puede ser una pista valiosa para descifrar los misterios del corazón. Así que seguiremos investigando, analizando y especulando. No nos rendiremos hasta descubrir la verdad sobre la posible propuesta navideña entre Kerem y Ande. Y por supuesto, les mantendremos informados de todos nuestros hallazgos. Pero mientras tanto, queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Creen que la propuesta navideña es real o es solo un rumor infundado? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y ahora, para terminar, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos abordado en este vídeo. Hemos hablado sobre el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, su ruptura, los rumores de reconciliación y la posible propuesta navideña. Hemos analizado las pistas que hemos encontrado en redes sociales y en entrevistas recientes. Hemos considerado diferentes escenarios y hemos especulado sobre lo que pudo haber pasado realmente entre ellos durante las fiestas navideñas. Y sobre todo, hemos reafirmado nuestro apoyo a ambos actores y nuestro deseo de que sean felices, ya sea juntos o por separado. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Y antes de despedirnos, quiero animarlos a que dejen sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la posible propuesta navideña? No se queden callados. Queremos escuchar sus voces. Y por último, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchos vídeos emocionantes y llenos de chisme preparados para ustedes. No se los pueden perder. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones. Y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchísimas gracias por su apoyo. Los queremos mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.